El regreso de Sydney McLaughlin-Levrone a la competición internacional en los 400 metros con vallas en 2022 fue uno de los momentos más esperados de la temporada. Tras un año lleno de dudas por lesiones y altibajos en su forma física, el mundo del atletismo contenía la respiración ante la posibilidad de ver a la campeona mundial volver a dominar la pista. En Hayward Field, Eugene, la presión era insoportable. No solo competía frente a su público, sino que cada expectativa recaía sobre sus hombros, cuestionando si podría mantenerse al nivel de la élite que la había definido durante años. Y Sydney no solo respondió, arrasó, dejando una marca imborrable en la historia del deporte. Desde el primer momento, la competencia se presentaba feroz. Entre las contendientes estaban atletas emergentes como la representante de los Países Bajos, que había marcado un récord europeo de 52.03 segundos en Tokio, y Delilah Muhammad, su propia compañera de equipo y campeona mundial defensora con un récord de 52.16 segundos. La pista reunía a 37 competidoras de 26 naciones, y la primera ronda no ofreció respiro. Sydney corrió con cautela, registrando 53.95 segundos, conservando energía y dejando claro que no subestimaría a ninguna rival. La intensidad aumentó en las semifinales. Allí, Sydney ofreció un espectáculo de precisión y control. 52.17 segundos en su EAT, un mensaje inequívoco de que estaba lista para la batalla final. Cada barrera superada, cada zancada medida con perfección, mostraba una técnica depurada, fruto de meses de preparación estratégica. La lucha por los puestos del podio se intensificaba. Femi Bull y Delilah Muhammad no cedían, mientras otras atletas rompían récords nacionales y personales, elevando el nivel de la competencia a alturas extraordinarias. El momento decisivo llegó en la final del 22 de julio. La tensión se podía cortar en el aire. La expectativa de la multitud y la presión del mundo entero convergían en la línea de salida. Sydney arrancó con una cadencia perfecta, tomando la delantera desde los primeros 100 metros. Su ritmo era impecable. Las vallas se convertían en simples puntos de referencia mientras ella mantenía un control absoluto de su técnica y velocidad. A cada paso, demostraba que su entrenamiento no era solo físico, sino también mental. La precisión de su zancada y la confianza en su estrategia transformaban la carrera en una coreografía perfecta de fuerza y habilidad. En la segunda mitad de la prueba, la magnitud de su actuación se hizo evidente. Sydney no solo mantenía la ventaja, la aumentaba de manera impresionante. Femi Bull y Delilah Muhammad luchaban por los puestos restantes, pero la campeona mundial parecía desafiar las leyes del atletismo. Su zancada se mantenía constante, su técnica era impecable y su velocidad crecía en lugar de disminuir. Al cruzar la meta, registró 50.68 segundos, mejorando su propio récord mundial en 0.73 segundos y dejando una diferencia de 1,59 segundos con la segunda clasificada, un margen jamás visto en la historia de los récords mundiales de pista. La reacción del mundo fue inmediata y unánime. Expertos y periodistas describieron la actuación como una de las más dominantes de todos los tiempos. Cada detalle, el ritmo, la técnica, la consistencia y la fuerza mental, confirmó que Sydney McLaughlin-Levrone no era solo la mejor de su generación, sino una atleta que estaba redefiniendo lo posible en el atletismo femenino. Su victoria no fue solo un triunfo personal, fue un recordatorio de la grandeza del talento combinado con la disciplina y la determinación. Después de aquella actuación histórica, el mundo se preguntaba si Sydney McLaughlin-Levrone podía seguir elevando un estándar que ya parecía imposible de superar. Pero la temporada siguiente reveló algo que pocos esperaban. Sydney no había llegado a su techo. Al contrario, estaba entrando en una etapa aún más dominante, más completa y más peligrosa que nunca. Su regreso a las pistas no fue solo el retorno de una campeona, fue la aparición de una atleta transformada, con una visión más amplia y una ambición aún mayor. El año 2024 se convirtió en un punto de inflexión. Sydney comenzó a mostrar un interés cada vez más claro por las pruebas lisas, especialmente el 400 metros, una distancia que siempre había rondado su trayectoria, pero que ahora se presentaba como una oportunidad de explorar nuevas fronteras. Cuando marcó aquel impresionante 48.74 en el Campeonato de Estados Unidos, el mensaje fue claro. Si decidía centrarse por completo en esta prueba, el récord mundial de 47.60 ya no parecía intocable.
Y lo más impactante era que esa marca no parecía el resultado de una preparación exclusiva para el 400, sino más bien una consecuencia natural de su perfección técnica en los 400 vallas. Esa transición parcial reveló algo fascinante: la biomecánica de Sydney. Esa combinación única de zancada larga y eficiente, control absoluto del tronco y una economía de movimiento casi irrepetible, era perfectamente adaptable a múltiples disciplinas. Su técnica sobre las vallas le daba un sentido del ritmo excepcional. Cada paso estaba medido, cada aceleración respondía a una lógica inquebrantable. Trasladar ese dominio al 400 lisos fue casi una evolución inevitable. Mientras otras competidoras dependían de la fuerza explosiva para sostener la carrera, Sydney parecía moverse con una facilidad que desafiaba la fatiga. Su velocidad no se desgastaba, se transformaba. El aspecto mental también jugó un papel fundamental. Después de años bajo la presión mediática, Sydney aprendió a competir a su propio ritmo emocional. En lugar de seguir las expectativas del público, comenzó a construir un calendario que priorizaba su bienestar y su evolución real como atleta. Ese enfoque la fortaleció. Cada vez que entraba en la pista, lo hacía con una calma imperturbable, como si estuviera en control de cada variable del universo que la rodeaba. Ya no competía solo contra rivales, competía contra sus propios límites, y eso la convirtió en un enigma para sus adversarias. ¿Cómo derrotar a alguien que corre como si conociera el resultado antes de que la carrera empiece? Sus apariciones en los 200 metros también despertaron un nuevo interés. Aunque rara vez los corría, cada participación dejaba claro que tenía potencial para ser una amenaza real. Su salida de curva, su transición hacia la recta y la forma en que mantenía la velocidad sin perder estabilidad eran señales de que, si algún día se lo propusiera, podría entrar de lleno en la lucha mundial de esa distancia. Este abanico de posibilidades no solo ampliaba su legado, sino que redefinía lo que una atleta de su calibre podía aspirar a hacer. A medida que avanzaba la temporada, la conversación en el atletismo cambió radicalmente. No se trataba solo de si Sydney podía ganar, sino de que era capaz de transformar. Su presencia obligó a entrenadores, analistas y competidoras a reconsiderar todo, desde estrategias de ritmo hasta conceptos de preparación física. El 400 vallas, una prueba históricamente técnica y limitada a perfiles específicos, se convirtió en un escenario donde Sydney imponía un ritmo imposible de seguir. Y al mismo tiempo, el 400 lisos empezó a percibirse como un reino que ella podía conquistar cuando quisiera. Su grandeza ya no se medía únicamente en récords o títulos, sino en su capacidad de desafiar lo establecido. Sydney McLaughlin-Levrone no estaba siguiendo un camino tradicional, estaba creando uno propio. Y en ese trayecto, cada paso parecía abrir nuevas posibilidades para el futuro del atletismo femenino. Con la llegada de la fase final de la temporada, Sydney McLaughlin-Levrone dejó claro que no estaba simplemente compitiendo, estaba construyendo un legado. Sus actuaciones ya no eran vistas como carreras aisladas, sino como capítulos de una transformación profunda dentro del atletismo femenino. Cada salida a la pista generaba la sensación de estar presenciando algo histórico, algo que redefiniría los límites del deporte para las próximas generaciones. La perfección técnica que había mostrado en años anteriores alcanzó un nivel casi sobrenatural. Sydney ya no saltaba vallas, parecía deslizarse sobre ellas. Su cuerpo mantenía un equilibrio extraordinario, y cada fase entre obstáculos fluía con una suavidad que hacía que incluso las atletas más experimentadas parecieran luchando contra la pista. La cadencia de su zancada, la manera en que ajustaba el paso sin perder velocidad y su habilidad para mantener la cadera alta hasta el último metro convertían la carrera en una demostración de biomecánica pura. Era como si hubiera descifrado un código que ninguna otra atleta había logrado comprender. Pero lo más sorprendente era su capacidad para sostener la velocidad en los últimos 100 metros. Donde otras sufrían una inevitable pérdida de energía, Sydney encontraba un último impulso que desafiaba toda lógica fisiológica. Ese cierre devastador se convirtió en su marca registrada, un sello de superioridad que hacía imposible alcanzarla cuando llegaba el tramo final. No corría para sobrevivir la carrera, corría para dominarla de principio a fin. Fuera de las vallas, su versatilidad seguía siendo uno de los temas más debatidos en el atletismo mundial. El 400 lisos empezó a percibirse como un territorio fértil para su expansión. El modo en que gestionaba la curva, equilibrando potencia y control,
y la precisión con la que ejecutaba la recta final insinuaban que no solo podía competir con las mejores del mundo, sino que también tenía capacidad real de atacar tiempos históricamente inalcanzables. Cada carrera suya en esta distancia encendía rumores y debates. ¿Quizás un día se atrevería a correr un mundial sin vallas? ¿Tal vez un doblete inolvidable? Nadie podía descartarlo. Su influencia trascendió la pista. Sydney se convirtió en un símbolo de disciplina silenciosa, de evolución constante y de excelencia sin necesidad de gestos teatrales. Su humildad contrastaba con su grandeza, y eso la hacía aún más inspiradora. Jóvenes atletas la observaban no solo como un modelo de técnica perfecta, sino como un ejemplo de mentalidad fuerte, resiliencia emocional y capacidad de reinventarse temporada tras temporada. Ella mostraba que no se necesita arrogancia para dominar, se necesita trabajo, claridad y propósito. La presencia de Sydney también cambió el enfoque de entrenadores y analistas. Empezaron a cuestionarse límites que antes parecían fijos. ¿Es posible correr los 400 vallas por debajo de los 50 segundos? ¿Es viable que una misma atleta domine simultáneamente el 400 con vallas y el 400 lisos? ¿Está el atletismo femenino entrando en una nueva era gracias a ella? Las respuestas aún no existen, pero su sola existencia hace que esas preguntas ya no parezcan fantasías. En el ámbito competitivo, sus rivales reconocen que enfrentarse a ella significa aceptar un desafío que va más allá del tiempo o la técnica. Es competir contra una atleta que controla cada milímetro de su carrera, que desaparece emocionalmente del ruido externo y que transforma la presión en calma. Es intentar alcanzar a alguien que no solo corre más rápido, sino que entiende la pista como si fuera una extensión de su propio cuerpo. El futuro de Sydney McLaughlin-Levrone es una incógnita llena de posibilidades extraordinarias. Puede seguir destruyendo récords en los 400 vallas, puede conquistar el 400 lisos o incluso entrar en la lucha por los 200 metros. Pero más allá de las pruebas, lo que ya ha logrado es más grande que cualquier tiempo o medalla. Ha cambiado la percepción de lo que significa ser una atleta completa, versátil y técnicamente perfecta. Y mientras siga evolucionando, el atletismo seguirá evolucionando con ella. Porque Sydney no corre dentro de la historia. Corre adelante de ella.